El siguiente relato se llama No mires. Me quedé despierto bajo las sábanas de mi cama. Me había acostumbrado a dormir con la cabeza completamente debajo debido al frío extremo de mi habitación. Nos habíamos mudado recientemente de casa y, aunque nos estábamos adaptando bastante bien, el frío era algo a lo que todos teníamos que adaptarnos, especialmente con el invierno acercándose lentamente. Mientras miraba adormilado las mantas oscuras, comencé a preguntarme qué me había despertado, ya que había estado durmiendo pacíficamente hasta ese momento. Agucé el oído y oí un crujido muy débil, casi rítmico en su regularidad. Cerré los ojos una vez más, eran simplemente las contraventanas de las ventanas crujiendo con el viento. Me recosté en las almohadas y escuché el ruido, era casi relajante en cierto modo. Mis ojos se abrieron de repente, mi antigua casa tenía contraventanas que a veces crujían con el viento, pero esta nueva no. Inspeccioné las ventanas minuciosamente unos días antes de intentar infructuosamente tapar cualquier hueco que pudiera dejar entrar el aire frío. Les pedí a mis padres que cambiaran de habitación, pero dijeron que necesitaban espacio en las otras habitaciones y mi hermano definitivamente no iba a cambiar la suya, tenía la habitación más cálida de la casa al lado de la caldera. Escuchando atentamente me di cuenta de otra cosa, los sonidos no parecían venir de la dirección de la ventana. Aunque ligeramente amortiguado por mis mantas, el sonido parecía venir directamente encima de mí, como si tuviera un antiguo ventilador chirriante en el techo. Todavía no quería dejar el calor de las mantas, así que giré la cabeza para intentar escuchar y tener una mejor idea de qué era. Cuando moví la cabeza, el sonido se detuvo abruptamente. Me quedé allí conteniendo la respiración tratando de captar cualquier indicio de los crujidos nuevamente. Justo cuando pensé que el ruido había cesado para siempre escuché algo que me heló el interior, incluso en el calor de mi cama. Un sonido chirriante, como el de dientes rechinando sobre un hueso, pronunció las palabras. No mires. Yaciendo completamente quieta, mi corazón latía aceleradamente. El crujido había vuelto a empezar un poco más rápido esta vez y, con un sobresalto, de repente me di cuenta de qué se trataba. Era una respiración. La cosa horrible que colgaba sobre mí estaba respirando. ¿Cómo pude haberlo pensado antes? Fue un ruido horrible y ahogado, que ahora sonaba más como un estertor de muerte que como el silencioso crujido de antes. La voz había sido inhumana, completamente desprovista de cualquier emoción. Me quedé temblando escuchando el ritmo acelerado de la respiración. Los minutos pasaron y después de aparentemente horas, la luz del día comenzó a entrar sigilosamente en la habitación. Debí haberme quedado dormida en algún momento, incluso en medio del puro terror que estaba sintiendo esa noche, porque no podía recordar que esa horrible respiración se detuviera. Ahora reinaba el silencio, pero me negué a salir de debajo de las sábanas. No fue hasta que mi madre vino a despertarme para ir a la escuela que me atreví a dejar la seguridad de las sábanas. Intenté contarle lo que había sucedido la noche anterior y al principio parecía preocupada, pero eso se debía más a las bolsas bajo mis ojos y a la falta de sueño que a una especie de monstruo imaginario. Bajé a desayunar temiendo el día de escuela que me esperaba en mi estado de cansancio. Como predije, la escuela pasó lentamente y me quedé dormida en clase varias veces para disgusto de mis maestros. Después de una breve charla con el director después de la escuela sobre cómo asegurarme de dormir lo suficiente y no permitir que esto vuelva a suceder, finalmente pude comenzar el camino a casa. Mientras caminaba un nuevo temor me invadió, ¿esa cosa volvería esta noche? 40 minutos después estaba caminando por el camino de entrada. Ver las luces desde las ventanas era reconfortante, ya estaba oscureciendo y realmente no quería estar caminando de noche. Entré y al instante fui acorralado por mi madre, que había recibido una llamada telefónica desde la escuela más temprano. Le habían contado que yo dormía durante las clases y ella no estaba muy contenta. Me dijeron que iba a cenar y luego acostarme temprano para que no volviera a suceder, para mi desdén. Cené lo más lentamente que pude para prolongar el tiempo que me tomó tener que volver a entrar a esa habitación. Muy pronto mi plato quedó limpio y me enviaron a la cama con una advertencia sobre no volver a televisión si permitía que esto volviera a suceder.
Esa era la menor de mis preocupaciones. Me metí en la cama y me aseguré de que la puerta estuviera entreabierta y que la luz del rellano estuviera encendida. Podía escuchar la televisión y los murmullos de mis padres, lo que me reconfortó un poco, al menos no estaban muy lejos. La habitación se estaba enfriando nuevamente, pero me negué a meterme debajo de las sábanas. La luz de la puerta iluminaba parcialmente la habitación y desterraba la oscuridad dándome coraje. Me quedé así durante unas horas, medio dormida, cuando escuché el sonido del televisor silenciarse y un movimiento que indicaba que mis padres se dirigían a la cama. Escuché cómo se cerraba la puerta y suspiré, tal vez no había nada después de todo. La luz que entraba en la habitación me reconfortó y me acurruqué debajo de las sábanas para protegerme del frío. Me desperté mirando hacia la oscuridad, me tomó un tiempo darme cuenta de lo que estaba mal. La luz del rellano se había apagado, lo noté sin dejar el calor de las sábanas. Sentí un escalofrío y los recuerdos de la noche anterior volvieron rápidamente. Me quedé quieta como un cadáver mientras contenía la respiración, escuchando. Estaba allí, podía oír el sonido áspero de su respiración. Un suspiro estremecido escapó de mis labios y me di cuenta de que había sido un error. La espantosa respiración se intensificó, como si algún ser inhumano se hubiera dado cuenta de que su presa estaba atrapada a su alcance. Para mi horror, la respiración se hizo más fuerte, pareció descender desde el techo hacia la delgada barrera que yacía entre él y yo. Ahora sonaba como si estuviera a unos metros de mi cama, su seco traqueteo era todo lo que podía escuchar. Hasta una vez más dijo: «No mires». La voz sonaba aún más aterradora cuando estaba tan cerca, era todo lo que podía hacer para no gritar. Sabía que si intentaba hacer un ruido me silenciaría antes de que el sonido saliera de mi garganta. Cerré los ojos y las lágrimas escaparon de mis párpados arrugados mientras esperaba el amanecer. Mi madre me despertó una vez más, en algún momento de la madrugada debía haberme desmayado por miedo o cansancio. Quizás ambas cosas. Me sentí fatal y debía haberlo parecido también porque mi madre se sorprendió cuando me levanté de las mantas. Me sugirió que me tomara el día libre, que debía estar enferma. Estuve tentada hasta que ella dijo: «Un día en la cama te vendrá bien». Me senté muy erguida y me negué rotundamente. Estaba bien, solo me sentí un poco dudosa, pero estoy segura de que pasará. Mis padres tienen trabajo y mi hermano estaría en la escuela, no había manera de que me quedara sola en la casa, en esa habitación. Incluso a la luz del día era un pensamiento incómodo. El día escolar se volvió borroso, me quedé dormida en clase y volví a hablar con el director. Se estaba frustrando por mi aparente falta de interés, parecía pensar que ahora lo hacía a propósito para llamar la atención. No discutí, estar sentado en su oficina después de la escuela retrasó el regreso a esa habitación. Esa noche transcurrió casi igual que la anterior, excepto que la criatura se estaba acercando una vez más. La noche volvió a desvanecerse hasta convertirse en un día nublado, repitiendo los mismos viejos pasos, quedándome dormida, oficina de principios y temiendo volver a casa. Esta vez me prometieron una detención después de la escuela al día siguiente y si mi comportamiento continuaba entonces discutirían otras opciones. Esa noche me hundí en la cama una vez más sintiéndome completamente derrotada. Simplemente iba a continuar así, iba a arruinar mi vida y mantenerme despierta para siempre. Había leído sobre personas que morían por falta de sueño, ese sería mi destino. Muy pronto, la respiración comenzó de nuevo mientras yacía impotente bajo las sábanas. Esta vez sentí como si estuviera a solo unos centímetros de la parte superior de mis sábanas. Podía sentirlos temblar con cada respiración que tomaba. «No hagas llores». Las palabras roncaron tan fuerte que casi esperé que mis padres irrumpieran en la habitación para ver qué estaba pasando. Pero como todas las noches, estaban profundamente dormidos o simplemente sordos a la pesadilla que estaba sucediendo en mi habitación. Podía sentir presión sobre las sábanas, ahora estaban presionadas contra ellas. Mi mente corría presa del pánico, todo lo que tenía que hacer era arrancar las sábanas y podría devorarme o llevarme o hacer cualquier otra cosa horrible que tuviera en mente. Si así es como voy a morir, al menos quiero salir a pelear.
No tenía idea de qué tan fuerte sería el monstruo, o si siquiera podría lastimarlo, pero tenía que intentarlo. Agarré la parte superior de las sábanas y me detuve por un momento, fortaleciendo mi resolución. Su respiración jadeante había aumentado ahora como si pudiera sentir lo que estaba sucediendo. Con un rugido, bajé las sábanas que me cubrían la cabeza y me lancé hacia arriba tan fuerte como pude con el puño. No golpeé nada más que aire. Escaneando la habitación en busca de signos de la criatura, rápidamente salté de la cama y corrí hacia la luz que la encendía. A medida que la habitación se llenó de brillo, mis ojos tardaron un poco en adaptarse. Tenía mi espalda presionada contra la pared para que nada pudiera quedar detrás de mí en mi ceguera temporal. Una vez que recuperé la visión, eché un vistazo adecuado a mi alrededor, rebuscando en mis armarios y debajo de la cama. No había señales de nada normal. Me quedé temblando. Después de la adrenalina inicial volví a sentir el frío de la habitación. Mi aliento parecía brumoso frente a mí. Miré de nuevo a la cama queriendo volver a meterme bajo las sábanas. Después de unos momentos de consideración, volví a meterme en las cálidas mantas. Esta vez me negué a meter la cabeza bajo las sábanas por mucho frío que hiciera. Había dejado encendida la luz que me daba consuelo. Estaba seguro de que la cosa necesitaba oscuridad para manifestarse. Una mirada a mi reloj me dijo que eran la 1:47 de la madrugada. ¿Había derrotado al monstruo? Tal vez no quería que mirara porque eso sacó fuerza, del miedo a lo desconocido. Estos pensamientos daban vueltas en mi cabeza mientras mis párpados se caían. Me desperté a la mañana siguiente sintiéndome renovada. Esa fue la mejor noche de sueño que había tenido en mucho tiempo. Cuando mi madre vino para asegurarse de que estuviera levantada, comentó sobre mi apariencia. Las bolsas debajo de mis ojos que habían estado presentes durante los últimos días habían desaparecido y mi cara tenía color una vez más. El día en la escuela transcurrió bien. No me quedé dormida ni una sola vez y traté con todas mis fuerzas de ponerme al día con lo que me perdí. Todavía tenía que superar la detención después de la escuela, pero incluso eso no parecía tan malo ahora que estaba completamente despierta. Cuando el día escolar llegaba a su fin, me dirigí hacia el centro de detención sintiéndome segura de que los horrores de las últimas semanas habían terminado. Después de la detención comencé el camino a casa desde la escuela. Quería darme prisa porque ya estaba oscureciendo. Cuando vi las reconfortantes luces de mi casa, el sol se había puesto por completo. Al abrir la puerta, pedí disculpas por mi tardanza antes de dirigirme a la sala de estar. La televisión estaba encendida, los habituales documentales sobre vida silvestre que ven mis padres y que nunca me interesaron mucho. Sin embargo, la habitación estaba vacía, así que me dirigí a la cocina pensando que tal vez ya habían comenzado a cenar sin mí. Sin embargo, al entrar a la cocina, me detuve confundida. De hecho, habían comenzado a comer sin mí. Los platos que contenían la comida a medio comer estaban sobre la mesa. Pero no había señales de mis padres ni de mi hermano. Una revisión rápida en las otras habitaciones de la planta baja confirmó que tampoco estaban allí. Subí las escaleras con la vana esperanza de que hubieran decidido acostarse muy temprano. Incluso si ese fuera el caso, no habrían dejado sus comidas así. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando llegué a lo alto de la escalera. Un vistazo a la habitación de mis padres la mostró vacía, lo mismo que la de mi hermano. Estaba empezando a sudar mientras caminaba lentamente hacia la puerta de mi habitación. Agarré la manija de la puerta. Mi mente me decía que me diera la vuelta y me fuera, pero tenía que ver. Abrí la puerta y miré hacia la cama. 3 siluetas negras estaban sentadas contra la cabecera, 2 más grandes y una más pequeña. Eran las formas inconfundibles de mis padres y mi hermano. Sin embargo, algo parecía extraño en ellos. Busqué a tientas el interruptor de la luz mientras la voz en mi cabeza me gritaba que bajara y corriera hacia los vecinos para llamar a la policía. Ignorándolo, accioné el interruptor. Los ojos vacíos de mi familia me miraban fijamente, como vidrio, pero de algún modo me miraban directamente. Sus cabezas colgaban en un ángulo antinatural, como si simplemente les hubieran roto el cuello. Los habían apoyado contra la cama como marionetas grotescas.
Un grito quedó atrapado en mi garganta mientras permanecía clavada en el suelo. Me obligué a dar un paso atrás cuando escuché de nuevo el sonido que me había atormentado todas esas noches. La respiración ahora era realmente un estertor de muerte, sonaba de alguna manera aún más llena de malicia que las noches anteriores. Y venía justo detrás de mí. No mires, niña,